Puso a Joás y a su nodriza en un dormitorio y lo escondieron de Atalía. Por eso el niño no fue asesinado, pero permaneció 6 años escondido. ¿Quién es este niño y por qué lo querían matar? Vamos a descubrirlo juntos en Segunda de Reyes, capítulo 11. Muchas gracias por compartir, gracias por dejar un comentario, gracias también por un like, una reacción, porque eso ayuda para que otras personas se integren. Si quieres recibir este audio en Facebook, por favor entra a Momentos de Esperanza MX, dale like a la página y de esa manera todos los días a las 5 de la mañana podrás recibirlo. También en YouTube y en Spotify, Momentos de Esperanza. Dale, gracias. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy de veras es digno de una película de suspenso, de una película de acción. ¿A qué me refiero? Que lo que se da, la forma en la que se da esta historia, te das cuenta cómo el futuro puede cambiar y cómo el futuro está en pequeñas decisiones y sobre todo en cómo Dios cuida y preserva la vida de sus hijos. ¿A qué me refiero? Te pongo un poquito de contexto, versículo 1 al versículo número 3. En primer lugar, en el sur, en Judá, estaba Josafat. Acuérdate, Josafat fue un rey muy bueno, pero el gran error de la vida fue que casó a su hijo Joram con Atalía. Atalía era hija de Acab y Jezabel, los que veíamos ayer, antier, esos reyes perversos, malvados, ese matrimonio terrible. Bueno, su hijo Joram con Atalía tuvieron a Ocosías, el rey que veíamos que ayer murió. Entonces Atalía heredó toda la maldad y la perversidad de sus padres. Entonces, como capítulo de hoy, versículo 1 al 3, se entera que mataron a todos sus parientes, a sus hermanos, a sus primos, a todos los descendientes de Acab. Entonces ella intentó hacer lo mismo con la descendencia de David. Dice el versículo 1, 2 y 3 que trató de matar a todos, y de esa manera que quedara para siempre, pues eliminada la descendencia de David. Sin embargo, tú sabes que había una promesa, la promesa que se le hizo a David, que de su descendencia siempre habría un rey en Judá, y en segundo lugar, que de su descendencia vendría el Mesías. Así que estamos, por eso te digo, en un momento de suspenso. En el versículo número 2 nos cuenta cómo Josaba, que era hermana de Ocosías, es decir, era media hermana de Ocosías, eran hijos de Joram, pero Josaba no era hija de Atalía, eran medios hermanos. Ella, cuando se da cuenta que están matando a todos, y algunos de ellos eran hijos de Atalía, estaban matando a todos, ella de alguna manera que no sabemos cómo lo hizo, tomó al niño que era recién nacido, junto con su nodriza y los llevó a esconder a las cámaras del templo, unos lugares que por el contexto entendemos que ya estaban como casi abandonados. Todo eso, el templo, por la maldad de esta mujer Atalía, casi todo eso ya había quedado abandonado, entonces los fueron a esconder allí. Entonces no solamente está escondiendo a su sobrino, no solamente está escondiendo lo de la maldad de esta mujer, de Atalía, sino que también, no sabemos si ella lo sabía completamente, pero está protegiendo la descendencia de la cual vendrá el Mesías, vendrá Cristo Jesús. Así que aquí vemos, mis amigos, definitivamente el plan de Satanás detrás de esta mujer tan malvada. El plan de Satanás de destruir y de acabar, en este caso al Mesías, y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, cómo va a perseguir a la iglesia, y a través de la persecución y a través del dolor va a tratar de erradicar a la iglesia. Apocalipsis nos dice que también el enemigo tratará de hacer lo mismo en los últimos días, tratará de acabar con aquellos que son fieles a Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Nunca el pueblo de Dios ha estado en paz. Y esta mujer está en el mismo plan del enemigo, destruir, acabar, y en este caso era un solo niño, un bebé, el que tenía la descendencia de David. Pero mis amigos, así como el enemigo y como Satanás hace sus planes, siempre serán frustrados, siempre, porque el que está al control de la historia es Dios, es Jehová. Por eso nosotros muchas veces tenemos temor, tenemos miedo, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Ahora en el contexto de las guerras que están sucediendo, uno piensa, ¿qué va a suceder? La historia está al control de Dios.
El ser humano hace cosas, el ser humano toma iniciativas, pero a fin de cuentas la historia está en las manos de Dios. Y si tú quieres que tu vida, tú quieres que tu historia pueda ser una historia de triunfo, debes ponerte en las manos de Dios, porque Él nunca ha perdido una batalla, Él nunca ha perdido. Él siempre sabe lo que va a pasar, lo que va a suceder. Y así que, ¿cómo hizo que esta mujer, que por cierto, de una vez subráyalo, era esposa del sumo sacerdote, cómo le hizo para cuidar de este niño, esconderlo por 6 años y sobre todo, cómo escapar para que no lo mataran? Dios dio la manera. Así que ponte en las manos de Dios. El enemigo va a querer destruirnos siempre. Pero por eso nosotros no hablamos del enemigo, porque no nos interesa lo que Satanás y sus huestes satánicas hagan. Lo que nosotros nos interesa y estudiamos todos los días es el poder, la misericordia, la gracia de Dios. Si tú tienes temor de cosas del enemigo, si algún momento has estado enredado en cosas satánicas, has estado enredado en cosas de perversidad, si tú te arrepientes y te pones en las manos de Dios, Jehová de los ejércitos acampa en tu hogar. Y tú debes de tener la fe y la confianza de que el Señor está contigo y nada puede tocarte sin el permiso del Señor, porque tú le perteneces y Él te compró con su sangre. Así que lo escondió. Del versículo número 4 en adelante entra ahora el sumo sacerdote, que se llamaba Joiada, esposo de Josaba, la que salvó al niño. Imagínate, este sumo sacerdote se casó con una hija del rey, para tenerlo bien claro. Y él es el que hace la segunda parte. Lo escondieron al niño, pero del versículo 4 al versículo número 12 nos presenta cómo él organizó la rebelión, cómo él organizó el derrocamiento de Atalía. Y para no enredarte mucho, básicamente él juntó a las 3 fuerzas que eran las que tenían el liderazgo: a la guardia personal de la reina, a las que estaban en el palacio, a los levitas, a los que estaban en el templo, y también a los que cuidaban el templo. Así que básicamente los 3 liderazgos los juntó él, los organizó. Fíjate algo bien interesante, porque no les dio armas en el momento que era necesario para no llamar la atención, y también lo hicieron, esta rebelión, en día sábado, para evitar también que la reina se diera cuenta. Todo fue bien organizado, todos hicieron su parte en el momento para evitar que la reina se diera cuenta. Organizó todo esto, y cuando finalmente estos 3 poderes, estas 3 fuerzas conocieron al rey, les dijo: aquí está el rey, el heredero. Y saben, mis amigos, lo que nos deja claro este capítulo es que la gente no quería a esta reina usurpadora, descendiente de Acab y Jezabel. Ellos nunca la aceptaron. Y por cierto, en Crónicas nos vamos a dar cuenta que esta mujer trató de erradicar el conocimiento de Jehová. Si no cerró el templo, que es lo más seguro, por lo menos suspendieron los servicios. Así que esta mujer, igual que sus padres, fue una mujer que trató de llevar, en este caso a Judá, totalmente a la destrucción espiritual y a la ruina en todos los demás aspectos. Mis amigos, las consecuencias a largo plazo. Nosotros a veces ni imaginamos cuando nuestros hijos, cuando nosotros mismos tomamos a una pareja o escogimos a un cónyuge, no nos damos cuenta de las consecuencias a largo plazo. Qué interesante y qué importante sería que nuestros jóvenes que están en época de buscar compañero o compañera para su vida pudieran entender las consecuencias a largo plazo. Las decisiones que hoy tomamos van a tener consecuencias muchas veces eternas. Este niño ahora tenía 6 años. Cuando cumplió 7 años, el sumo sacerdote lo presentó. Y el pueblo entendió y dijo: este es el rey, este es hijo de David. Y sabes que lo proclaman rey, versículo número 12. ¿Dónde? En las columnas del templo. Eso era un lugar donde los reyes se les coronaba. En segundo lugar, se les dio una copia de la ley de Dios. ¿Te acuerdas cuando leímos eso en Deuteronomios? Que se dijo: cuando se ponga un rey deben darle una copia de la palabra, una copia de la ley de Dios, una copia del pacto, para que la lea todos los días y viva y reine y gobierne conforme a la palabra, porque el pueblo no le pertenece, el pueblo es de Dios. Y así lo hicieron con este rey, lo ungieron
como es debido, con aceite, lo proclamaron rey y gritaban ¡viva el rey! ¿Sabes que estas expresiones en hebreo dejan claro que el pueblo lo aceptaba y lo entendía y lo quería como rey verdadero? El versículo 13 al versículo 16, Atalía se da cuenta, está completamente sola. La construcción de las oraciones dejan claro que ella fue sola al templo porque vio todos los gritos y toda el ruido que había. Y otra cosa muy importante, los mismos soldados estaban llevando las noticias de la coronación. En Crónicas nos va a decir que vino gente importante, vinieron representantes de las tribus, vino el liderazgo del pueblo. Así que cuando ella va a ver esta coronación, se da cuenta que está completamente perdida, está sola. De poco le sirvió haber gritado y haber en voz alta dicho traición, traición. Nadie le hizo caso. La sacaron del templo porque ahí no podía morir y la ejecutaron. ¿En dónde? En un lugar tan común y corriente como el lugar donde entraban los caballos, muy parecido como donde murió su mamá, la reina Jezabel, que también fue perversa como ella. Ahí murió sola, nadie se opuso, nadie la defendió, porque queda claro en la construcción de esta historia que no querían y nunca la aceptaron por su maldad, por su perversidad, y los pocos que la siguieron en ese momento mejor no se metieron. Una vez que terminó esta ceremonia en el templo, lo llevaron al palacio, que era ahora ya sentarse en el trono real, y mientras, fíjate, la historia dice que destruyeron todos juntos. La gente fueron al templo de Baal, lo destruyeron, demolieron los altares, lo hicieron pedazos, destruyeron los ídolos, mataron al sacerdote de Baal y el pueblo quedó feliz. Versículo 20. La gente se alegró y la ciudad estaba tranquila porque Atalía había sido ejecutada en el palacio del rey. Mis amigos, cómo Dios pone a las personas correctas para salvar el futuro. Cómo pone a las personas correctas para mantener el linaje, y cómo en este tiempo y a lo largo de la historia Dios ha cuidado de su pueblo y ha provisto para su pueblo. ¿Por qué? Porque Él está al frente de la historia. Y aunque Satanás se pueda aferrar y pueda tratar de destruir al pueblo de Dios, no lo puede hacer, porque el Señor está con nosotros y nosotros estamos con Él, nosotros le pertenecemos. Así que es tiempo de vivir más confiados. Es tiempo de saber que Dios está actuando y va a organizar lo que sea necesario. Va a poner a las personas que sean necesarias para poder llevar adelante sus planes. La pregunta no es si Dios va a triunfar. La pregunta es si tú y yo estamos con Él. Tomamos decisiones que nos acercan a Él y lo tratamos de honrar. Porque si lo hacemos, así como somos sacerdote y su esposa, siempre sabremos que Dios estará con nosotros. Padre, gracias. Gracias por estas historias que nos recuerdan que aunque parece todo perdido, aunque haya mujeres y hombres perversos, aunque Satanás se disponga a destruir a tu pueblo y a tus hijos están protegidos y tus hijos están cuidados por ti. Y aún las cosas más dolorosas y más terribles que sucedan, tú estás con nosotros, Padre. Gracias en el nombre de Jesús.